Muy bien, bienvenidos chicos a la segunda hora de Historia del Perú, la cultura Wari, llamado también el Imperio Wari, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Entonces, por ejemplo, hablamos del Imperio Wari, ¿no? Que se va a desarrollar, se dice, en la segunda séptima del mundo andino, ¿no? Según quienes personajes, lo que van a estudiar los Lumbreras, Pedro Cieza de León, Julio César Tello, así sucesivamente. Dice que según Lumbreras, el Imperio Wari para él es un estado imperial andino, ¿no? Conquistas con otras sociedades, fuerte posición religiosa, gran centralismo político. O sea, de este color que estamos observando, vamos a ver, puntero, vamos a colocar acá. Este color moradito que ustedes observan, este es el Imperio Wari, ¿ya? ¿Se acuerdan que el color celestito era el Tiahuanaco? Según John Roe, ¿se acuerdan? Con su cerámica, él va a establecer a este periodo como el segundo horizonte cultural. Y de acuerdo a Rushdie, ¿se acuerdan de las líneas, perdón, de Caral, Rushdie, son ciudades confederadas con vínculos económicos. O sea, confederadas, ¿qué quiere decir? Unión de otras culturas, ¿no? La ubicación donde se ubica la cultura Wari, dice muy bien, la ubicación dice en la provincia de Huanta. ¿Dónde está Huanta? En el departamento de Ayacucho, ¿ya? Se establece como la capital Viñaque, ¿ya? Viñaque es su capital de Wari. Va a extenderse por el norte hasta el departamento de la Libertad. Acá observen, este es el departamento de la Libertad y Cajamarca, esta parte norte. Y por el sur llega hasta Moquegua y Cusco, ¿ya? Ahí está Cusco. Entonces, esa es la extensión. En la costa, por ejemplo, va a tener una influencia de cerámica de Nazca, en la sierra, ¿no? Lo que es de los Huarpas, y por ejemplo, en el altiplano, en la cerámica de lo que es de la cultura Tiahuanaco. Entonces, la extensión por el norte hasta Cajamarca y la Libertad. Y por el sur hasta Moquegua. Esa es una gran extensión, por eso le llaman confederados. ¿Quiénes son los que van a estudiarlo esta cultura? Muy bien, ahí está Pedro Cieza de León, Julio César Tello y Luis Guillermo Lumbreras. Ahí está la expansión del Imperio Wari. ¿Se acuerdan que hemos dicho muy bien? Cajamarca, ¿dónde es Cajamarca? Esto es Cajamarca, ¿ya? Esto es el departamento de Cajamarca y esto es el departamento de la Libertad, ¿ya? Esto es la Libertad, muy bien. ¿Qué más dice? Por ejemplo, también Arequipa. ¿Dónde está Arequipa? O sea, Arequipa, Puno, estamos hablando de Puno, este es Puno, esto es Arequipa. También dice que llega pues hasta Cusco, ya Cusco, Moquegua, etc. ¿Correcto? Imagínate, desde todos estos lugares se extiende lo que es el llamado Imperio Wari. La expansión territorial, acá sí empieza a ver, vamos a recibirle a Camila. Valeria Camila, tiene problemas. Ahora sí, Valerie, empieza Valerie. Me había quedado en antes con Valerie, tenía problemas con el audio. Expansión territorial. Hacia 1969, el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras se convierte en el principal estudioso de la cultura Wari, al considerar a esta como el primer imperio andino que iniciaría su expansión territorial desde su capital o centro administrativo, Viñaque, Ayacucho, y que logró ocupar por el norte territorios hasta Lambayeque y Cajamarca, y por el sur llegaron hasta Moquegua y el Cusco. ¿Sigo leyendo, Miss? Sí, continúame. Se plantea que en el siglo 6 después de Cristo se produjo una crisis del agro, lo que generó en algunos pueblos una disminución de la satisfacción de sus necesidades. Y sería en esta coyuntura que un pueblo, las Huarpas, Ayacucho, iniciaría sus conquistas militares, llegando a los territorios y sometiéndolos.
Muchas gracias, muy bien. Entonces acá está, por ejemplo, todo de color anaranjadito que está coloreado es llamado lo que es el Imperio Wari. Pero ¿dónde es el centro principal, el núcleo? Aquí donde que le he marcado, ¿no? Wari ya está en el departamento de Ayacucho. Ayacucho es como una especie de un conejito, observan ustedes, y por lo tanto acá está Viña. Desde aquí empiezan a extenderse, mira, se van hacia Cajamarca, se van hacia, por ejemplo, La Libertad, ¿no? Llegan un poquito todavía hasta Lambayeque, ¿no? Y después, por ejemplo, todo el departamento de, mira, una parte de Cusco, una partecita de Puno chiquito y lo que es Arequipa y Moquegua. Muy bien, entonces, ¿quién es el que va a prácticamente estudiarlo? Básicamente es el famoso llamado el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. Ese es el principal estudioso de esta cultura wari. ¿Dónde se desarrolló? En el departamento de Ayacucho. ¿Cuál fue su centro principal? Viñaqui, acuérdense ya, Viñaqui es su capital. ¿Por dónde se extiende hasta el norte? Cajamarca y Lambayeque o La Libertad. Y también por el sur llega pues hasta donde, hasta, ¿no? Puno, Arequipa, Cusco y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, ellos van allá, utilizan la fuerza, la guerra, ¿no? Para poder expandir su territorio. Las clases sociales, muy bien, siempre existen las clases sociales en todas las culturas, siempre van a ser teocráticas, ¿no? Teocráticas y guerreros es en la cultura wari. Vienen después los agricultores, los artesanos, los pastores y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes ejercían el poder en la parte política y social? Siempre van a ser los sacerdotes y los guerreros, quienes lo controlan a toda la comunidad de este Imperio Wari. La agricultura. ¿Cómo era la agricultura? Muy bien, su base económica básicamente va a ser siempre la siembra de sus principales productos, ¿no? La base económica sigue siendo la agricultura y la ganadería en las puntas altas de la tierra. Entonces, ellos hacían como una especie de andenes, mira, como especie de escalinatas o escaleras, que se llaman andenes, para poder cultivar sus productos. Los productos más importantes de estos lugares son las papitas nativas, ¿no? De diferentes colores. El oyuco, acá está el famoso oyuco, mira. La mashua, bien, familia del oyuco, también de diferentes colores. Y las papitas nativas, ¿no? Que son muy ricas, sabrosas, tienen un sabor muy especial, cero, por ejemplo, todavía de cero preservantes. Como sus suelos eran tan pedregosos, utilizaron los andenes y canales para incrementar la producción. O sea, como era de piedras, rocosos, entonces ellos hacían ¿qué cosa? En las faldas de los cerros como una especie de andenes, ¿no? O sea, como una especie de pampitas para que ellos pudieran sembrar estos productos. Eran tan ingeniosos, ¿no? Para poder cultivar sus productos. Muy bien, Nathaniel, no hay problema. Sal nuevamente, sal de la sala y nuevamente conéctate. La cerámica, muy bien, acá. Yorcé, porque Yorcé también lo llamé y no estaba. A ver, Yorcé, la cerámica. Cerámica. Durante su expansión fue tomando los elementos de otras culturas, como el uso de varios colores, policromía de los Nazca, y la representación del dios Huiracocha, dios de las varas o dios de los báculos. De los yaguanacos, por esas razones, en las vasijas o cántaros se pueden apreciar las mezclas entre las tradiciones locales y la cultura wari. Además, debido a la difusión de su divinidad, existió una producción en serie, el uso de moldes, lo cual causó que con el tiempo disminuyera la calidad de las cerámicas.
Muchas gracias, muy bien. Entonces acá, por ejemplo, su cerámica. Muy bien, vamos a observar de los huaris. Dice que, por ejemplo, en esta cerámica acá, observen ustedes, muy bien, presenta al dios de las varas. Dios de las varas, estamos hablando del dios Huiracocha, ¿correcto? ¿Qué más? Dice cuáles son los motivos, las figuras, ¿no? Las figuras también son antropomorfas y zoomorfas, igual que de los tiahuanacos. También dice que su cerámica fue polícroma. Utilizaron el rojo, el anaranjado, el amarillo y el negro, igual con el tiahuanaco. Mira, por ejemplo, podemos observar en estos cerámicos, ¿no? Siempre los colores amarillo, ¿no? El anaranjado, el color rojo, el negro. ¿Se acuerdan? El tiahuanaco, el color más utilizado era el anaranjado, ¿no? Por eso son polícromas de diferentes colores. Pero dice que no resaltan muchos en sus cerámicas ellos porque utilizaron un solo molde, ¿no? Todos en un solo molde y así perdió pues su consistencia, como se dice. Reúne una serie de características de quienes de las culturas llamadas de los nazcas, o sea, hay una copia de los nazcas, de los tiahuanacos y también de la cultura cajamarca, ¿no? Fue prácticamente como una especie de un aríbalo o de un cántaros, ¿no? Sus cerámicas de la cultura wari. O sea, ¿no? Ellos no resaltan mucho en este aspecto. Pasamos a la arquitectura. Muy bien, ahí está, todo también se va a utilizar. ¿Cuál es el material que ellos van a utilizar? Lo que es la piedra, ¿no? En cambio, en la región costa, ¿se acuerdan todo lo que es Moche, lo que es Paracas, Nazca? ¿Cuál era el material para la arquitectura? Era el adobe, o sea, el barro. Mientras que aquí, en la parte de la sierra, como estamos en Ayacucho, en Puno, etcétera, ellos van a utilizar lo que es la piedra, ¿no? Mira cómo lo van a utilizar. Esto lo va a leer muy bien Andrea Campos. Sí, arquitectura, generan un cambio en el urbanismo de los Andes con su patrón arquitectónico al diseñar ciudades que ejercían control en una determinada región, cabezas de región, las cuales se conectaban por una importante red de caminos. Estos centros urbanos presentan elementos como recintos rectangulares, corredores interiores y muros perimétricos. Piedra o tapial. Por lo general se ubican en zonas cercanas a fuentes de agua y zonas ecológicas. Muy bien, ahí nomás, hijita, correcto. Arquitectura, muy bien. ¿Cuál es el material que se utiliza? La piedra, muy bien. Y por lo tanto dice que estos recintos mayormente son de forma rectangular, como hemos visto en la cultura tiahuanaco, ¿no? Son rectangulares. Muy bien, ¿qué más? En sus interiores pues siempre va a haber como una especie de plazas hundidas, ¿no? ¿Y qué más? Estas piedras están tapeadas, mira, como especie de un ladrillo que uno va colocando con cemento. Pues ellos no utilizan cemento, no conocen el cemento, pero iban colocando, iban también colocando con barro para que no pueda caerse, ¿no? Y de esta manera, pues porque tenía que resistir las lluvias, porque en estos lugares las lluvias torrenciales son fuertes, ¿no? Caen las granizadas y están casi en la falda de los cerros, porque dice que tienen que estar cerca donde que hay agua, ¿ya? Donde que hay agua y en las zonas ecológicas. ¿Cuáles son los principales centros urbanos? ¿Ya? Sus templos, el famoso Viracochabamba, ¿no? Marcahuamachuco, que está en La Libertad, ¿ya? En La Libertad. Vilcayhuamán, en Ancash, Cajamarquilla y Pachacamac, aquí en Lima. Huarihuilca, en el departamento de Junín. Viñaqui, que es el más importante, el centro del núcleo, que está en Ayacucho. Y Cerro Baúl, en el departamento de Moquegua. Entonces, ¿cuál es el más importante del centro? Más importante es el departamento de Ayacucho, el famoso Viñaqui.
La textilería, muy bien, ahí está la textilería que ellos utilizaron también, fue polícroma en sus textiles, utilizaron diferentes colores, usaron por ejemplo como material que utilizaron ellos el algodón, ¿ya? Plumas de aves y de lana de auquénidos, o sea, quiere decir que en la textilería eran muy finas, suaves, ¿no? Porque utilizan lo que es la lana de alpaca. Confeccionaron los famosos tapices. También dice que confeccionaron tejidos para la clase gobernante, ropa para los gobernantes. Y también las figuras que ellos utilizan acá son figuras abstractos y geométricos, como podemos observar aquí. ¿Cuál es el material que utilizan para elaborar estos famosos textiles? Es la lana de auquénidos, o sea, de alpaca, de la llama, y también algunas plumas de las aves que iban hasta la región amazónica para poder intercambiar, y también algodón. Y esto se prepara, Vilela. Sí, profesor. A leer. Para su elaboración. Para su elaboración utilizaron las técnicas del tapiz, que consiste en un tejido austero de gran dimensión que envolvía el cuerpo hasta cubrirlo por debajo de las rodillas, mostrando la representación de los dioses del dios Huiracocha, de manera similar por adelante y detrás. Continúa ahí, Sigo, continúa hasta el profesor. final. En Ayacucho se ubicó el centro productor de estos tejidos. Estos tapices fueron hechos de rituales, al utilizarse en cerámicas religiosas. También fueron utilizados como fines políticos, porque el imperio necesita difundir su divinidad. Finalmente, de manera funeraria, porque estos tapices servían para envolver a sus muertos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, o sea, quiere decir que estos tapices servían también para envolver a sus muertos para enterrar. En cada uno de estos famosos llamados textiles estaba siempre el dios Viracocha, ¿no? Que ellos tenían que difundir a su divinidad. ¿Dónde estaba el centro, el taller de esta elaboración? Dice que estaba en el departamento de Ayacucho, en el famoso Viñaque. Muy bien, entonces estos fardos funerarios eran, pues, por ejemplo, elaboraban como ropas desde el cuello, todo donde tenía que cubrirte hasta la rodilla, como una especie de una bata o de un vestido. Muy bien, ¿quiénes lo que utilizaban finalmente estas ropas? Son las máximas autoridades. Y el pueblo, pues, utilizaba ya de baja calidad. Siempre existían estas clases sociales. La religión, muy bien. La religión. Sus dioses principales eran el dios de los báculos o dios de las varas. ¿Recuerdan? Ya, el dios de las varas. Estamos hablando de dios Huiracocha. Acá está. Los huaris adoraban al dios de las varas, el mismo dios de los Tiahuanacos, o sea, de la cultura Tiahuanaco, que aparece como un dios visco, un dios de cabeza cuadrada, que lleva, por ejemplo, como especie de rayos en la cabeza, tiene las lágrimas, acá, por ejemplo, sus lágrimas que brotan acá están, de sus ojos. Dice que los estados, ¿no? Representan a los estados pacíficos y también a los estados agresivos. Los huaris eran un poco agresivos, en cambio los tiahuanacos eran un poco pasivos. Pero este dios también vamos a encontrar plasmado en la estela Raimondi, en la cultura la cultura chaví. Y acá está, por ejemplo, los famosos ídolos, ¿no? Que representa el dios Huiracocha, ¿ya? Ahí están los famosos ídolos que van a representar. En el dios, por ejemplo, para los tiahuanacos es simplemente el dios hacedor, ¿ya? En los huaris le llaman el dios de las varas o el dios de los báculos. Es el mismo nombre, ¿ya? Dios de los báculos, dios de las varas. Dios, por ejemplo, de el hacedor es el famoso Huiracocha, ¿correcto?
La decadencia del Imperio Wari. ¿Cómo era la decadencia? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? O sea, cada cultura siempre tiene un final. Así tiene un inicio, ¿no? Llega a su plenitud y empieza nuevamente a decaer. Nada tiene para siempre. A ver, ¿quién va a leer esto? ¿Voluntario o menciono? Gerardo Chávez. Ok. La caída del Imperio Wari en el año 1100 tiene diversas hipótesis, siendo la más aceptada las consecuencias que tuvo el abrupto cambio climático que impidió satisfacer las necesidades de las poblaciones de las ciudades, cabezas de región, lo cual generó la formación de líderes locales, quienes buscaron obtener autonomía de la capital Viñaque, la cual, al estar acostumbrada a existir de los tributos, la disminución de estos le fue afectando, con un imperio wadi fragmentado y debilitado por las luchas intensas. La capital fue invadida y destruida por los chancas. Muy bien, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que había una lucha interna entre estos pueblos y finalmente, pues, su capital de este imperio fue invadido y destruida ¿por quién? Por los chancas. Entonces, de acuerdo de esa manera ya pierde pues la decadencia y el ocaso de este imperio Wari. Muy bien, entonces hasta aquí estamos llegando, pero necesito nota para otros estudiantes que todavía. Entonces rápidamente voy a tomar un oral. Muy bien, solamente de la cultura Tiahuanaco y de la cultura Wari. Señorita, a ver, que no tiene, perdón, el jovencito. Guamaní Nieto Jairo Valentino. ¿Dónde se desarrolló el imperio o la cultura Tiahuanaco? Jairo, solamente Jairo, el resto puede escribir, así para ya no estar llamando. Jairo, ¿dónde se desarrolló la cultura Tiahuanaco? El resto puede escribir. Muy bien, entonces ya le pongo su 0, que no participó, su compañero. Muy bien. Para otra compañerita, a ver, lo que también no tiene mucha nota es Milagros Villanueva. Milagros Villanueva. ¿Cuáles son los principales templos de la cultura Tiahuanaco? Muy bien, Iago, correcto. Muy bien, Edu Tolentino, muy bien, excelente. Meseta del Collao, muy bien. Calderón también, Bolivia, Perú, Chile, excelente. Muy bien, Milagros, Nathaniel o Natalie. ¿Cuáles son los principales templos de la cultura Tiahuanaco? Si no tienes audio, hija, escribe, ¿ya? Los principales templos, ¿se acuerdan de Calasasaya, del Temple, etcétera? Muy bien. A ver, tampoco no tiene nota, lo voy a dejar. Zapata Ruiz Carlos Antonio. El monolito Bennett, ¿en qué templo del Tiahuanaco se localiza? El monolito Bennett. ¿En el templo o en el Calasasay? ¿El resto puede escribir? Bien, a ver, el resto puede escribir. Y yo voy anotando. Muy bien, él también. ¿Sí puede repetir la pregunta, por favor? El monolito Bennett, ¿en qué templo de la cultura Tiahuanaco se localiza? ¿Calasasaya o en el Temple? Muy bien, Valeria, muy bien. Valeria Cardicelis, ¿no? Muy bien, punto para ella. Excelente.
Andrea Campos, también muy bien, punto para Andrea. Excelente, muy bien. Pasamos a ver para Rivera Stacy. Muy bien, Nathaniel, correcto, excelente. Stacy, muy bien. ¿Dónde se desarrolló la cultura Wari? ¿En qué departamento? No, a ver, escriban. ¿En qué departamento se desarrolló la cultura Wari? ¿Cuál fue su núcleo, su principal núcleo? 10. Tampoco no tiene punto, antes que se acabe la hora. Muy bien. A ver, señorita Yuritza Jiménez. ¿Me lo puedo decir yo? Por supuesto. Dime, hijo. La cultura Wari se desarrolló en los Andes. Muy bien, en los Andes, pero exclusivamente en el departamento de Ayacucho. Muy bien, ¿cuál fue su capital? El famoso Viñaque, ¿correcto? De ahí se empezó a extenderse a diferentes lugares. Muy bien, Ricardo Granda, por la respuesta, excelente, muy bien. Muy bien, para ponerle su punto a Ricardo, muy bien, excelente. ¿Cuál fue su dios principal? A ver, para el joven Iago Champollán, su dios principal de la cultura Wari. Iago, ¿cuál fue su dios principal? Iago parece que no me escucha. Iago, su dios principal de los Waris. ¿El dios Báculos? Muy bien, el dios de los báculos, o el dios de las varas, el dios Llorón, o el Huiracocha, tiene varios nombres, en fin de cuentas es un solo dios. Muy bien, Yorcet Tábara, excelente Tábara, Iago también. Así va a estar viniendo las preguntas, queridos estudiantes, que quería saber, por ejemplo, algunos estudiantes que no tienen nota para colocarlos. Bien, como en historia no hubo práctica, prácticamente voy a estar sacando sus templos, sus dioses, su cerámica, básicamente de las tres culturas, cultura mochica, la cultura tiahuanaco y la cultura Wari. Entonces, queridos estudiantes, conmigo pues hasta la próxima clase. Que pasen unas bonitas, felices fiestas patrias, chicos, bendiciones, cuídense. Hasta la próxima clase.